Hola, saludos a todos, qué bueno que estemos por aquí nuevamente con otro video más. Así es que hoy vamos a presentarles a ustedes cómo aprender a envasar tanto granos de arroz como también granos de habichuelas. Así es que van a ver este video, vamos a dar paso por paso para que ustedes puedan entender y así poder preservar lo que son los granos en su hogar. Así que hágalo en su casa y acuérdate que estamos aquí para ayudarte. Bueno, de hecho, antes que yo continúe explicando cómo envasar estos granos, ese envasado puede servir tanto para arroz, para habichuela, maíz, garbanzo, etcétera, con un sinnúmero de cosas. Así es que vamos solamente a hacer el procedimiento con el arroz, pero esto puede salir y de igual manera con cualquier grano. Así es que miren el video. Bueno, antes que usted comience a trabajar tanto con estos envases, tiene que desinfectar el envase, pero también sus manos. ¿Por qué? Porque todo tiene que estar limpio para que ese alimento para nada se le dañe y pueda durar bastante tiempo. Así es que vamos a ver cómo le vamos a hacer. Aquí tenemos, ¿verdad?, el envase que vamos a estar usando. Un envase, de hecho, ustedes saben que esto es un galones de jugo, que muchas veces cogemos, lo botamos, pues ahí estamos reciclando. Y lo que hacemos es, abrimos la tapita, buscamos, ¿verdad?, un potecito con alcohol, luego entonces le echamos de esta manera. Alrededor, por supuesto. Y por aquí. También a la tapa. Así que esto es una manera de uno desinfectar, o sea que si hubiese algo ahí, un microbio o algo, pues se pudiera, ¿verdad?, pues quitar. Y es la manera, y sobre todo, ¿verdad?, hay que dejar que esto se seque. No lo puedes poner para nada debajo del sol. Tienes que ver cómo lo vas a hacer. Tienes que dejarlo secar y cuando se seque entonces podemos echar los granos en este envase. Pero antes de desinfectar, de hecho, este envase ya fue lavado y está limpio como tal, así es que, pero también hay que echarle, ¿verdad?, el alcohol para desinfectarlo, que quede bastante limpio. Ya ustedes saben, para evitar que algo pueda contaminar lo que es el grano que se le va a estar echando a este lugar, ¿verdad?, a este bote o a este envase, y para que todo quede bien. Bueno, ahora el siguiente paso que vamos a hacer es, primeramente, echamos alcohol en la mano para evitar también, ¿verdad?, pues pasar algún microbio o algo que contamine lo que es el arroz. Aquí entonces tenemos por el lado arroz, lo vamos a servir, ¿verdad?, con este envase, un embudito, ¿verdad?, que se le pueda poner aquí para que sea mucho más sencillo. Y entonces aquí a mi lado tengo el arroz, pero lo tengo por acá para que se me haga más fácil trabajar en este lugar. Así es que vamos al proceso. Antes que nada, vamos entonces a buscar las hojas de laurel. Recuerden que esto está vacío. Vamos a echarle 3 hojitas en el fondo. ¿Sí ven? 3 hojitas. Se las echamos aquí. Ustedes ven. Ahora pasamos al proceso de echarle el arroz. Ya ustedes vieron, echamos ya parte del arroz. Esto va a llegar más o menos hasta este nivel. Aquí se le vuelven a echar 3 hojitas de laurel y luego cuando está casi completo se le echan 3 más. Así que seguimos el procedimiento. Ustedes ya ven que ya está a este nivel. Aquí entonces volvemos a echarle 3 hojitas más, las buscamos y se las echamos, que queden bastante dispersas. Ahí seguimos echando más arroz.
Ya se supone que entonces aquí se le echen 3 hojitas más, pero vamos a hacerle así para que se vaya acomodando el arroz. Bueno, dándole estos golpecitos a este galón, ¿verdad? Que se está llenando de arroz. Ustedes ven que ahorita estaba acá arriba, pero mira todo lo que ha bajado. Tenemos que echarle más arroz. Así que seguimos con el procedimiento. ¿Para qué? Para que cuando tú le vayas a echar las hojas, las 3 últimas hojas de laurel, quede bastante arriba. Por esa razón, hay que volverlo a hacer. Ustedes ven, le doy golpes y mira cómo sigue bajando. Esto tiene que quedar como piedra. Ahora ya lo que queda es un chispito para acabarlo de llenar. Le echamos entonces las últimas 3 hojitas de laurel. Acuérdense que estoy metiendo los dedos porque mis manos están desinfectadas. Yo le eché con la misma mano. Y ahí entonces, ¿verdad? Procedemos a meter estas hojitas de laurel. Se vaya acomodando y luego se le sigue rellenando con el arroz. Y puedes utilizar cualquier herramienta, ¿verdad? Que sea de cocina, por supuesto. ¿Ves? Yo utilizo esto porque con esto podemos, ¿ves?, hundir más todavía, hacerle presión, porque esto tiene que quedar bien duro, que aún hasta, bueno, hasta los hombres que alzan pesa se le haga difícil apretar esta botella. O mejor dicho, este galoncito, que ahora es de arroz, ya no es de jugo, es de arroz. Ahora que esto está bien prensado, necesitamos un papel de aluminio, ¿verdad? Para hacerlo aquí como si fuera una canastita. O sea, lo ponemos aquí en el mismo centro y hacemos como una canastita. Luego entonces vamos a tener un algodón que lo vamos a humedecer. No es que esté empapado, solamente humedecido un poco para entonces prenderle el fuego. Así es que vamos a seguir el procedimiento. Humedecido, lo ponemos aquí. Luego entonces le prendemos fuego y tapamos. Quedó bien ajustadito. Ustedes ven. Así es que así ajustadito lo vamos a dejar. Luego le ponemos tape alrededor y lo tapamos bien. Y esto está, mira, como piedra. Así es que espero que este video les haya ayudado a ustedes. Y es bueno, ¿verdad? Para estos tiempos de escasez de alimentos. Sería bueno que este video lo tomes como un consejo y puedas hacerlo en tu casa. No es difícil, es algo sencillo. Lo único que tienes que tener es, mira, hojas de laurel, el envase, el alcohol, algodón, aluminio, a prensarlo bien sobre todo, y también entonces cerrarlo completamente para que no entre nada. Esto se llama, ¿verdad?, envasado al vacío. Así es que esperemos, ¿verdad?, que hayas podido aprender algo sobre esto y que lo puedas también compartir este video con otros familiares, al igual que amistades. ¿Por qué? Porque la escasez está por ahí cerquita. Así es que tenemos que seguir para guardar alimentos. El libro de Génesis capítulo 41 versículo 48 dice: Y él recogió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y almacenó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento de los campos de alrededor.
En este capítulo vemos que el faraón rey de Egipto tuvo un sueño o una pesadilla en que unas vacas hermosas y gordas subieron del río y luego él vio que también unas vacas flacas, 7 vacas flacas subieron del río, pero se comieron a las 7 vacas gordas. Ahí entonces tuvieron que acudir a José, hijo de Jacob, para que pudiera interpretar ese sueño. En la interpretación, José le explicó que iban a haber 7 años de buen alimento y de mucha abundancia de alimento, pero luego vendría la escasez y 7 años de escasez que no tendrían alimento. Así que hicieron lo posible para guardar alimento y tener una buena reserva, y entonces Faraón quedó agradecido y también aquellos pueblos que estaban alrededor de Egipto. Gracias por la ayuda de José y por la ayuda de Dios sobre todo esto. Dios nunca te va a abandonar a ti y tampoco a mí, pero también tenemos que prepararnos por si acaso, porque el pueblo de Dios también pasó hambre y pasaron tiempos de sequía y falta de alimento. Por esa razón comparto este video para que nosotros nos preparemos. Que Dios me los bendiga a todos. Sí, pero algo bueno que también que ustedes... ¡Corte!